Como les comenté, el Banco Central acaba de publicar hace un rato nada más los datos de las cuentas nacionales. Estamos con Federico Comesaña que nos lo va a comentar. ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, dato del PIB. Así, bueno, recién salido del horno, el Banco Central, el numerito. 5 y 10 minutos más o menos publicó el dato, así que recién lo estamos viendo, recién estamos procesando y sí. bueno, hablando no solo con los analistas de la unidad de análisis económico, sino también con expertos de consultoras, claro, academia y demás. De hecho, el Ministerio de Economía ya hizo el anuncio de que va a hacer una conferencia de prensa ahora a las 7 de la tarde, o sea que también vamos a tener la visión oficial. Claro. Pero en grandes rasgos, la economía uruguaya siguió creciendo, creció a un ritmo de 3,5% durante el último año. Tenemos por ahí una placa donde podemos analizar un poco y poner en perspectiva estas cifras. Es decir, que en el último año tenemos un crecimiento de 3,5% de la economía uruguaya. Es un crecimiento, respecto al año pasado es una desaceleración. Sí. Hasta ahora manejábamos que en 2013 la economía había crecido 4,4%. Resulta que ahora el Banco Central corrigió al alza esa cifra. El crecimiento del año anterior fue de 5,1%, es un crecimiento más alto. Con lo cual, la economía uruguaya se desacelera, eso es cierto, pero en un contexto en el cual las economías regionales vienen con un estancamiento, incluso en algunos casos una caída, es una buena noticia que la economía uruguaya mantenga un crecimiento bastante por encima, digamos, de la media regional y en línea con lo que es, o por encima de una media histórica de largo plazo, ¿no? Porque convengamos que la economía uruguaya recién en los últimos tiempos se malacostumbró a una tasa de crecimiento muy alta y un 3,5% es una tasa sostenible de largo plazo, aunque los analistas ya hablan de una mayor desaceleración entrado este año. ¿Qué es lo que impulsa este crecimiento de la economía? Y lo que podemos ver en la próxima placa es que justamente lo que más crece hoy en día es el consumo, que está creciendo, el consumo privado, que crece una tasa de un 4,2% y pido disculpas por la letra, es lo que sostiene la economía. El crecimiento fuerte, digamos, está en las consumo, decisiones de gasto corriente de las familias uruguayas, que, mantiene un buen nivel. Si bien se desacelera, porque el año pasado ese crecimiento había sido de 5,2%, todavía sigue hinchando, sigue creciendo por encima de la economía en su conjunto. Si vemos los distintos elementos, la inversión ya empieza a desacelerarse fuerte. El año pasado había crecido en 4,3%, ahora este crecimiento es de 2,6%. Fíjate que solo el consumo crece hoy por encima de la economía en su conjunto. Tanto la inversión, el gasto público y las exportaciones, que son lo que tiran para adelante, crecen por debajo de ese 3,5%. La diferencia entre consumo e inversión: el consumo es el gasto de las familias y la inversión es también en privado, pero... La inversión es lo que, digamos, las compras que hacen las empresas, digamos, para la producción de otros bienes y servicios en periodos posteriores. Bienes durables, digamos, bienes que quedan y que por lo tanto, esto habla de... pero ahí puede haber una lectura de que hay una previsión mayor a ese nivel, a nivel empresarial. Sí, en realidad acá lo que tenemos el impacto fuerte sobre la inversión es el tema Montes del Plata, ¿no? Recordamos que en la primera mitad del año terminó la construcción, ya la última fase de la construcción de la planta fue, digamos, implicaba un menor nivel de inversión que la del comienzo, con lo cual ya tenías un ritmo menor de una inversión fuerte, y sobre la segunda mitad del año entró en funcionamiento la planta y eso ya dejó de impactar sobre la inversión. Y eso afecta al índice. Impacta, sí, sobre lo que es el crecimiento de la industria. Que si vemos en el último año, la industria crece un 5,5%, muy por encima del 2,1% del año anterior, pero que sigue siendo que ese empuje no se da por el común de las empresas, sino por algunas empresas, en particular Montes del Plata, que
pesan y pesan mucho. Nosotros cuando hacemos nuestro indicador de núcleo de la industria, que es el que eliminamos estos grandes actores, sacamos Montes del Plata, UPM, sacamos la refinería de ANCAP, bueno, lo que nosotros ahí vemos es que el grueso de la industria viene cayendo levemente, un 0,5% en el último año, claro, pero viene cayendo. Estos son emprendimientos que afectan mucho el afecta número, mucho, entonces bueno, este 3,5% es un buen dato, pero viene muy cargado por el efecto Montes del Plata y el efecto de también algunas inversiones, como fue el tema de el tendido de fibra óptica, la inversión en 4G de Antel, que bueno, que todo eso venía pesando sobre la economía uruguaya y que ya a mitad de este año y todo lo que es el año que viene ya no vamos a tener ese tipo de inversiones, con lo cual bueno, eso va a impactar sobre el nivel de actividad. Son cuestiones de una única vez y por lo tanto eso mantiene un buen ritmo. Otra buena noticia para que nos dan estos datos es se acelera el sector externo de la economía, es decir, las exportaciones, como veíamos ahí, crecen a un 1,9%. Es un buen dato en comparación con el año pasado, que el crecimiento había sido nada más de 0,2%, con lo cual, bueno, hay una reactivación del sector externo el año pasado que es interesante, digamos, de ver. Repito, acá el dato de un 3,5% es un dato positivo si lo vemos en un contexto histórico del Uruguay y lo vemos en un contexto regional donde las economías tienden a caer. Claro. Ahora, la tónica es desaceleración, con lo cual, bueno, es un dato menor al del año anterior, al de 2013, y también, pero seguramente un dato mayor al que veamos este año. Bien, quiere decir que esto de alguna manera no modifica demasiado la perspectiva que tiene el gobierno para lo que va a suceder en el resto del año, un año particular de negociación por la elaboración del presupuesto y algunas señales que ya ha dado el equipo económico. Sí, de hecho, si lo vemos en estos números, el gasto en consumo de gobierno, digamos, lo que es el gasto corriente del gobierno, redujo su ritmo de crecimiento durante el último año, pasó de un 5 a un 2,5%, redujo a la mitad su ritmo de crecimiento durante el último año. Eso ya es, digamos, una señal. Y por lo que ha manifestado este nuevo gabinete, y en particular el ministro de Economía, sí, va a haber un énfasis muy grande en, bueno, el reducir al mínimo o al mínimo imprescindible las inversiones públicas. Ya se echaron para atrás una serie de proyectos, entre ellos, bueno, está toda esta puja por el Antel Arena, donde el gabinete, en particular el ministro de Economía, es partidario de, bueno, intentar frenarlo lo más posible y bueno, y eso va a impactar seguramente en una mayor austeridad del gobierno, o por lo menos la que pueda conseguir en función de todas las negociaciones que va a tener que hacer con el sector privado y con la propia fuerza política que donde hay sectores no muy afines a este tipo de políticas. Sin duda. Federico, bueno, el dato, como decíamos al principio, es nuevo, acaba de ser publicado por el Banco Central, así que seguramente están trabajando en el equipo del diario para el diario de mañana. Sí, seguramente tengamos una cobertura bastante extensa con todo esto. Los leemos mañana. Gracias. Que pases bien, hasta luego. Nosotros nos despedimos, cerramos la edición de hoy. La información sigue en las distintas plataformas del Observador. Ya hay una nota publicada en la web con este tema, así que la pueden consultar. El diario mañana en los kioscos en papel y volvemos a las 10 de la mañana con el Observador TV. Muchas gracias.